Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues a ver, nada más si algunos me dicen si escuchan bien o el que no escuche bien, si manda por ahí algún avisito en el chat. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, pues parece ser que sí, ¿verdad? Entonces, también se ve bien la ventana que estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, pues entonces, como verán, pues de lo que se trata ahora es de pues hablarles un poquito de esto de los métodos numéricos de integración. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y bueno, mire, realmente, para ser honestos, las funciones que realmente podemos evaluar en todos los puntos de su dominio, pues son las funciones polinomiales y las funciones racionales, ¿no? Porque pues de las demás funciones, incluso funciones, por ejemplo, como raíz cuadrada, raíz cúbica, pues la verdad es que no sabemos calcularlas en todos sus puntos, ¿no? Es digo, las usamos con mucha facilidad, con mucha confianza, y está bien, porque todas ellas están muy bien definidas, pero realmente, si nos preguntaran incluso, por ejemplo, x a la 1/2, ¿cuánto vale cuando x es igual a 2? Pues híjole, eh, solo podemos dar alguna aproximación, sacamos nuestra calculadora, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, de hecho, por ejemplo, con las funciones trigonométricas y sus inversas, ¿no? No, pues no, salvo en algunos puntos, ¿verdad? Pi, múltiplos de pi medios, pi cuartos, pues pues no podemos calcularlas con toda confianza o en muchos números. Y bueno, por ejemplo, la muy nueva función que sí la tenemos bien definida, que es la función logaritmo, pero pues si somos honestos, nada más la sabemos calcular en uno, ¿no? Sabemos que el logaritmo natural de uno es cero, pero más allá de eso no sabemos mucho más. Si nos preguntan cuándo es el logaritmo natural de 2, pues pues habría que sacar la computadora, ¿no? Y bueno, pues lo mismo pasa con la función exponencial, ¿no? En realidad solo la podemos evaluar en el cero. Entonces, pero bueno, no todo está perdido, ¿verdad? Les digo, de todas estas funciones, las trigonométricas, exponencial, las raíz cuadrada, x a la 1 entre n, en general tenemos una definición precisa, pero les digo, el problema es cómo calcularlas. La buena noticia, les decía, es que hay algunas funciones, ¿sí?, que pues están definidas en términos de la integral de otro tipo de funciones que sí se pueden evaluar. Por ejemplo, pues es el caso de la función logaritmo, ¿no?, que está definida en términos de la integral de la función 1 entre t, ¿no? Entonces, y la función 1 entre t, pues sí es fácil de evaluar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, también con la función arcotangente. O de hecho, cualquier función definida en términos de la integral de una función racional o de un polinomio, que bueno, si la función fuera un polinomio no tiene mucho chiste porque su integral vuelve a ser un polinomio, ¿verdad? Entonces, pero cuando menos, por ejemplo, estas dos funciones, logaritmo natural de x y arcotangente de x, pues sí podemos intentar saber cuánto valen en algunos otros puntos de su dominio. Y bueno, los métodos de integración numérica, pues eso es de lo que se trata. Es de darnos una herramienta para calcular valores de este tipo de funciones que están definidas a través de una integral en puntos de su dominio. Ahora, esto de calcular los valores es algo pretencioso. Es decir, eh, en realidad lo que vamos a mostrar es que estos métodos de integración lo que nos proporcionan es una manera de aproximar los valores de estas funciones en puntos de su dominio. Pero incluso, y algo muy importante, o sea, si no podemos dar el valor exacto, porque pues la mayoría de ellas son funciones cuyos valores son irracionales, entonces es muy difícil
saber cuánto es el valor exacto de un número irracional. Pero sí, el método que vamos a ver, en realidad vamos a mencionar exhaustivamente solo uno, y luego les voy a mencionar otro, pero cualquiera de estos métodos nos permiten calcular con toda la precisión que querramos un valor, por ejemplo, logaritmo natural de 2, ¿verdad? O arcotangente de 1, que por cierto tendría que ser pi cuartos, ¿no? Entonces, claro que para ser más precisos, pues a lo mejor tenemos que hacer más cálculos, pero bueno, estos métodos lo permiten, ¿verdad? Entonces, a ver, miren, el método de integración que vamos a ver con un poquito más de cuidado, pues es esto que se llama la regla del trapecio. Y bueno, pues como su nombre lo dice, pues está involucrado hacer sumas, calcular el área de un trapecio. En general, la única forma que hasta ahorita conoceríamos de aproximar una integral es por medio de sus sumas inferiores, sus sumas superiores o en general sus sumas de Riemann, ¿no? Pero bueno, la regla del trapecio lo hace justo usando esta figura. El trapecio o trapecios, y como vamos a hablar del área de un trapecio, bueno, pues vamos a recordar cuál es el área de un trapecio. A ver, seguramente todo el mundo recuerda pues, esta fórmula, ¿no? Del área del trapecio. Decían que era la suma de las semisbases dividida por 2 y la altura, ¿no? Entonces creo que todo el mundo sabe esta fórmula y con base en esta fórmula vamos a ver cómo calcular, cómo aproximar integrales. Pues mire, dada una función integrable, vamos a suponer que es integrable, si damos una partición del intervalo, entonces sobre cada uno de estos subintervalos, el intervalo xy menos 1 xy, vamos a calcular el área del trapecio que se muestra en esta figura. Es esto que, bueno, la figura, a ver, espero que sí se vea bien, la que está sombreada en rojo y negro. Pues si se fijan, ese es un trapecio, ¿no? Entonces, donde las semibases, pues son las alturas, ¿no? Una es f de xy menos 1 y otra es f de xy. Y por esa razón, el área de ese trapecio, pues está dado por esto, ¿no? Si usamos la fórmula anterior, pues el área de este trapecio que está señalado en rojo, pues está dada por esta fórmula, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo hasta ahí. Bueno, pues bueno, entonces, si yo sumo, para cada subintervalo sumo el área de estos trapecios, pues obtengo este número, ¿no? En general, esto es para una pues partición arbitraria, ¿no? Y pues esta es la fórmula, esto es algo que pues, nos va a dar una aproximación a la integral. Si en particular tomamos una partición homogénea, ¿no? Ahí se tiene que entonces la distancia, la longitud de cada subintervalo está dada por este número, y sustituyendo eso, pues entonces la fórmula, la suma esta que construimos con base en los trapecios, pues queda de esta manera, ¿no? Esta es una fórmula pues, más o menos sencillita, ¿no? Es sumar pues, ciertos valores de la función. Aquí es donde les digo que es muy importante que estemos trabajando con una función que sí podamos evaluar, ¿no? O sea, por eso en el caso de la función logaritmo, pues qué bueno que sea la función 1 entre t, porque la función 1 entre t, pues sí es fácil de evaluar pues, en estos puntos, ¿no? Entonces, esta es pues la suma que nos da el área de estos trapecios. Y miren, observen lo siguiente, observemos que estas sumas de las áreas de los trapecios siempre están entre la suma inferior y la suma superior, ¿no? No sé si eso, me preguntan por ahí, ¿por qué se factoriza f de a?
No factoricé f de a. Simplemente lo puse aparte, porque si se dan cuenta, f de a y f de b son los únicos términos de esta suma que aparecen una vez. Todos los demás aparecen dos veces, ¿no? Y entonces por eso es que, en realidad no es que lo haya factorizado, más bien puse aparte, ¿no? El primer término, cuando i es igual a 1, que me da, bueno, cuando i es igual a 1 me da f de x0, que es f de a, y f de x1. Bueno, pues el primer término f de x0, que es f de a, pues lo puse aparte. No es que lo haya factorizado. No sé si quedó claro. Ok, entonces, bueno, entonces les decía que estas sumas de trapecios, de áreas de trapecios, es una suma que siempre está entre la suma inferior y la suma superior. No sé si eso esté claro, porque es la función evaluada en dos puntos, ¿no? Es la función evaluada en dos puntos dividido entre dos. Y estos puntos están entre el mínimo y el máximo de la función. No, la suma no es desde igual a 2, porque si ya se dan cuenta, y igual a 1, ya la estoy evaluando en lo que sería el punto x1, ¿no? Si se dan cuenta, cuando hacen i igual a 1, ya les da el término x1, ¿sí? Ese sí aparece dos veces, ¿no? ¿Verdad? El término x1 aparece dos veces. Cuando hacemos i igual a 1, este es f de x1, y cuando hacemos i igual a 2, este término es f de x1. Por eso aparecen dos veces, y esos no están divididos entre dos, todos estos términos, ¿verdad? Los términos que no están divididos entre dos son desde el x1 hasta el xn-1. Por eso la suma empieza desde igual con 1 hasta n-1. Me dice Ángel que cuál sería la inferior y la superior. Perdón, inferior y superior, ¿de qué estamos hablando? Bueno, o sea, recuerden que la suma inferior, ¿no? Se construye multiplicando, tomando el ínfimo de los valores de f, ¿sí? En cada subintervalo multiplicado por xi menos 1, ¿no? Y les digo, recuerden que estos sumandos son mayores o iguales que el mi minúscula, mayores o iguales que mi minúscula y menores o iguales que mi mayúscula, ¿sí? No sé si lo vean. Porque está sumado, aunque son dos valores, cada uno de ellos es mayor o igual que mi minúscula más mi minúscula, pero dividido entre dos, pues este punto ya es mayor o igual simplemente que mi minúscula y por la misma razón menor o igual que mi mayúscula. Y eso es lo que hace que esta suma de áreas de trapecios sea mayor o igual que la suma inferior y menor o igual que la suma superior, ¿verdad? Porque los términos que estoy sumando para construir esta suma tn, estas sumas, ¿sí? Son mayores o iguales, estas sumas son mayores o iguales que mi minúscula y menores o iguales que mi mayúscula, ¿verdad? No sé si esté claro eso, a lo mejor debía haberlo escrito, pero sucede esto, ¿verdad? Estas sumas de trapecios están entre toda suma inferior y suma superior de la misma partición, ¿verdad? Entonces sí, está más o menos claro, está ahí. Y de hecho, por esa razón, dado que las sumas inferiores y las sumas superiores, cuando estamos tomando, por ejemplo, la partición homogénea P sub n, sabemos que esta suma superior y esta suma inferior sí convergen a la integral de la función, ¿no?
y como T sub n son números que están en medio, tanto de la suma inferior como de la suma superior, pues entonces T sobre n, estos números también convergen a la integral, ¿verdad? ¿Sí? Estamos más o menos claros hasta ahí. Y bueno, pues lo siguiente que haremos será estimar, ¿verdad? ¿Qué tan grande debemos de tomar una n? ¿Qué tan grande debe de ser Tn? Para que podamos estar seguros de que la diferencia entre este número Tn y la integral se hace menor que epsilon, donde epsilon pues es una cantidad pequeña, que es la forma en que tenemos con que vamos a medir la precisión con la que Tn se aproxima a la integral, ¿no? Es decir, qué tanto se le parece. Entonces, de hecho, ahorita lo que voy a hacer fundamentalmente es ver estos números Tn, qué tanto difieren de la integral y tratar de sacar esa diferencia en términos de n, ¿sí? Esa es la idea, hacer algo, hacer algunos cálculos para poder saber cómo es esta diferencia en términos de n, ¿de acuerdo? Y eso es fundamentalmente a lo que nos vamos a dedicar ahorita. Miren, para hacer eso voy a tener que hacer uso de un resultado de cálculo 1, que realmente fue un problema que resolvimos en cálculo 1. Se los voy a enseñar, a ver si, yo estoy seguro que algunos lo recuerdan. Eso tenía que ver con la, pero siempre van a diferir lo mismo en términos de n sin importar la función a la que se aplican los t sub n. No, 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 no. Vamos a ver que esta diferencia, Tn menos esta integral, depende, ¿sí? Depende de n y también de algunos valores relacionados con f. Fundamentalmente va a depender de una cota de la segunda derivada de f. En efecto, claro que esto no es independiente de quién sea f, ¿verdad? Esta diferencia la vamos a acotar en términos de n y de algo que depende de f, y ese algo es una cota de su segunda derivada, ¿sí? Pero bueno, eso es justo lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces, sí, Joel. Entonces, les decía que vamos a tener que usar un resultado, este resultado, que quizás algunos lo recuerden. Este es un resultado que tiene que ver con, con los polinomios que interpolan los valores de una cierta función. Este resultado fue muy importante a la hora de demostrar que el polinomio de Lagrange que interpola a ciertos números de valores es único. Espero que algunos lo recuerden. Se los voy a dejar ahí un rato para que lo vean, ¿sí? Este es un resultado que en cierto sentido es como una especie de generalización del teorema del valor medio, más o menos, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver más bien con los polinomios de interpolación. A ver si alguno lo recuerda. Este resultado lo tuvimos que ver cuando hablábamos de polinomios de Lagrange y cómo demostrar que los polinomios de Lagrange son únicos, ¿no? Con la propiedad de interpolar ciertos valores. ¿Sí? Entonces, a ver, después les voy a compartir las diapositivas, de tal manera que van a poder revisar con cierto detalle este resultado. Lo quería mencionar porque pues, lo voy a usar, a lo mejor debí ponerlo. Híjole, sí, algunos problemas. Esto en realidad, fíjense que es un problema del Spivak, es un problema del capítulo 11, es el problema 46 del capítulo 11 del Spivak, para quienes quieran ver, echar un ojito, ahí dice el Spivak, incluso les da unos hints de cómo se resuelve. Sí, yo creo que muchos de ustedes no vieron ese resultado. Pues sí, es una lástima porque es un resultado muy importante. Hay algunos que no me pueden decir que no lo vieron porque les caería en la mentira. Entonces, pero bueno,
Ahí está el dato. Si realmente muchos no recuerdan y quisieran de alguna manera ver de nuevo cómo se prueba este resultado, pues ahí me avisan por el Classroom y vemos qué hacemos. Bueno, entonces, a ver, regresando a este número T sub n, ¿qué fue lo que hicimos en realidad? Lo que hicimos en cada subintervalo xi menos xi menos 1 xi, sustituimos a la función f por la recta que pasa por estos puntos. De hecho, esa fue la manera en que construimos el trapecio, ¿no? Y esa recta, si ustedes se dan cuenta, no es más que la función polinomial de grado 1, ¿sí?, que satisface que en el punto xi menos 1 vale lo mismo que f en xi menos 1 y que xi en xi vale lo mismo que f de xi. No sé si todos están de acuerdo y lo ven. En realidad, pues esta manera de calcularlo, déjenme ver si puse el gráfico de nuevo. Sí, aquí está el gráfico de nuevo. Esta rectita que está aquí, pues no es más que la gráfica del polinomio de grado 1, ¿no? Un polinomio de grado 1, pues es una recta. Y esto que está aquí, pues es la gráfica de ese polinomio, ¿no? Es un polinomio que en xi menos 1 coincide con el valor de f de xi menos 1 y que en xi coincide con el valor de f de xi, ¿no? Y realmente el área de este trapecio, pues no es más que la integral de este polinomio sobre el intervalo xi menos 1 xi. ¿De acuerdo? Espero que todo el mundo esté de acuerdo, y si alguien no lo ve, pues a ver que me diga para ver si podemos explicarlo mejor. Pero bueno, creo que geométricamente es muy claro, ¿no? Bueno, entonces, ya que quedó claro eso, fíjense. Entonces, por eso es que va a ser importante la proposición que les dije hace un rato, el resultado que vamos a usar, aunque lo vamos a usar en un caso muy sencillito. Lo vamos a usar para el caso n igual a 1. A lo mejor no tuve que haber puesto el caso general, pero bueno, el caso general es muy interesante. Pero lo vamos a usar en un caso muy sencillito, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando con polinomios de grado 1, ¿verdad?, que interpolan los valores de f en xi menos 1 y en xi. Eso no es más que una simple recta, ¿sí? Ahora, un poco con relación a lo que me preguntaba Joel, lo que vamos a suponer, nos hará falta suponer ahora que la función que estamos integrando, ¿sí?, no solo es integrable, sino que es derivable 2 veces, y vamos a suponer también que la segunda derivada es continua, porque esto nos va a permitir, en particular, si la segunda derivada es continua en a, b, en particular vamos a poder saber que está acotada, ¿no? Pero bueno, esta es la suposición adicional que voy a hacer sobre f. No solo que f es integrable, sino que además es 2 veces derivable y que su derivada, su segunda derivada es continua en el intervalo en cuestión. Si se dan cuenta, para los casos en los que vamos a usar, por ejemplo, si yo quiero hacerlo para el logaritmo, pues la función con la que estoy integrando es 1 entre t, ¿no? La función es 1 entre t, y la función 1 entre t, pues sí es 2 veces derivable, con derivada acotada, por ejemplo, en el intervalo 1,2, ¿no? O 1,3, si quisiera calcular logaritmo natural de 3. Lo mismo pasa con la función 1 entre 1 más t cuadrada, ¿no? Esa función pues, también es 2 veces derivable y es acotada en cualquier intervalo, ¿no? Acotado. De hecho, es acotada, bueno, sí, en un intervalo acotado siempre es acotado. Sí, son condiciones que le vamos a pedir a la función, en efecto, son condiciones. Es decir, este método funciona si la función que queremos integrar o que queremos aproximar su integral satisface estas condiciones, ¿sí? Si no la satisface, pues no podemos usar este método de aproximación de la integral, ¿verdad? Pero les digo, pues no hay de qué preocuparse.
para las funciones, por ejemplo, que quisiéramos usarla, pues sería la función 1 entre t, o la función 1 entre 1 más t cuadrada, que sí satisfacen esta condición, ¿no? En efecto, son condiciones que le vamos a pedir. Bueno, entonces, una vez aclarado eso, vamos a definir y calcular algunos números, ¿sí? Miren, de hecho, dado que estamos suponiendo que la segunda derivada va a estar acotada en todo el va a ser continua en todo el intervalo a coma b, pues en particular alcanza su mínimo, ¿no? A ese mínimo, al mínimo de la segunda derivada de f en todo el intervalo a coma b, le voy a llamar m minúscula biprima, ¿verdad? Lo de la biprima es para que quede claro que es el mínimo de la segunda derivada de f en el intervalo a coma b, y correspondientemente el máximo de esta misma función en el mismo intervalo a coma b le voy a llamar m mayúscula biprima. Solo son nombres que por las condiciones que estoy pidiendo sabemos que sí se alcanzan, ¿verdad? Hay tal cosa como el mínimo y el máximo. También voy a hablar del mínimo y el máximo de la segunda derivada en cada subintervalo inducido por la partición. Y bueno, para diferenciarlo de los anteriores, pues les voy a poner el subíndice i, ¿verdad? Entonces, mi biprima pues será el mínimo de la segunda derivada en el intervalo xi menos 1 xi, y análogamente mi biprima pues va a ser el máximo de la segunda derivada en el subintervalo xi menos 1 xi. ¿Estamos? Entonces, eso es pura notación, ¿verdad? Y lo siguiente que vamos a hacer es calcular una integral. Miren, esta ahorita la calculé, puse el valor rápidamente. Al final les voy a hacer, o sea, ustedes la podrían calcular sin ningún problema, ¿no? No es más que una función polinomial de grado 2, ¿no? Si desarrollaran los cuadrados y todo, hicieran las cuentas, podrían hacer esta integral sin ningún problema, ¿no? Yo al final les voy a hacer esta integral porque hay una manera ingeniosa, más ingeniosa, que ni siquiera tiene que ver con desarrollar este producto, ¿verdad? Pero bueno, si la quieren ir haciendo desde ahorita, pueden hacer este producto, ¿no? Y van a ver que esta integral les va a dar este es el valor de la integral en general. Y si supongo que los puntos xy y xy menos 1 son los puntos de la partición homogénea, pues entonces esta diferencia pues me da esto que está aquí, ¿verdad? Sería lo mismo que este número. Digamos, este es el valor de esta integral. En el caso general es esto. Les digo, yo se las voy a resolver en un rato en el caso general. Y en el caso particular de que estos puntos forman los puntos de la partición homogénea, pues termina dando este valor. No sé si se dan cuenta que es claro, es razonable que me dé un signo negativo, es decir, este número sería negativo. Si ustedes se dan cuenta, la función toma valores negativos. ¿Por qué? Porque este término, x menos xy, siempre es negativo, ¿no? Entonces, por esta razón, pues no es de extrañar que esta integral me dé un número negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, les digo, si quieren, ustedes la hacen a manita, si quieren la pueden ir haciendo ahorita a manita, o yo más adelante les voy a decir una forma un poquito ingeniosa de cómo hacerla sin tener que recurrir a desarrollar los productos esos que están ahí dentro. Entonces, bueno, ya con esta notación y con este número calculado, ahora sí, vamos a ver cómo es la diferencia. Aquí cambia un poquito, es la diferencia entre la integral menos tn. Entonces, a ver, todo el mundo estará de acuerdo que la integral se puede separar en esta suma de integrales, ¿no? Eso creo que todo el mundo estará de acuerdo que la integral sobre el intervalo a coma b, pues se puede poner como la integral sobre cada subintervalo inducido por la partición Pn. Y bueno, Tn, pues es este número, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y como decíamos, el valor, este sumando, pues no es más que la integral de pues, la recta, ¿no? Que aquí le llamé pi de x, es la integral de la recta, ¿sí? Coincide con los valores de f en el punto xy menos 1 y en el punto xy, ¿verdad? Y bueno, pues como estoy haciendo sumas
sumas de integrales sobre los mismos intervalos, pues entonces esta integral menos tn lo puedo poner como la suma de estas integrales. ¿Estamos bien, más o menos? Ahí vamos todos bien. Si hay dudas, ya saben. Ahí está el chat, ¿no? Yo lo estoy viendo el chat. Ok, entonces, bueno, si esta identidad está clara, pues entonces pasemos a lo siguiente. Vamos a analizar estas integrales, chicos. Vamos a analizar estas integrales. Bueno, si ahora aplicamos la proposición 1 a la diferencia, esta proposición que les puse aparte, no sé si quisieran que regrese a la proposición, pero bueno, era lo que les decía, ¿no? Como el polinomio P es de grado 1, y solo voy a aplicar a dos puntos, al punto xy menos 1 y al punto xy, ¿verdad? A ver, Lisbeth dice que sí, si regresamos. Ok, recuerden, PI, este PI es un polinomio de grado 1, es una recta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a ver, me voy a regresar a la proposición. Aquí está la proposición. En este caso, tomé n más 1 puntos. Si ustedes se dan cuenta, yo solo lo voy a aplicar con dos puntos, ¿no? El punto xy menos 1 y el punto xy. Es decir, n es igual a 1, ¿sí? N es igual a 1. Entonces, la diferencia, y como n es igual a 1, p tendría que ser un polinomio de grado menor o igual a 1, es decir, un polinomio a lo más grado 1, como una recta. Y, bueno, pues si aplico que la diferencia en cualquier otro punto del intervalo AB, yo lo voy a aplicar en el intervalo xy menos 1, xy. La diferencia de f de x menos p de x, menos lo que llamé pi, ¿verdad? De x. En cualquier punto x del intervalo xy menos 1, xy, va a ser igual a la función q de x, que la función q de x, en este caso, ¿quién es? Si ustedes se dan cuenta, la función q de x solo es el producto de dos números, x menos xy por x menos xy menos 1, ¿verdad? Que son los extremos que voy a tomar aquí, ¿no? ¿Sí? Esa es la función q de x. Y como n es 1, pues entonces voy a hablar de la segunda derivada dividido entre 2 factorial, que por cierto es 2. ¿Sí? ¿Estamos más o menos todos de acuerdo? Sí, queda claro. ¿Sí? Entonces, ahorita lo voy a poner en términos de esta diferencia, ¿no? Entonces les digo, este es n es 1, entonces las diferencias para cada punto del intervalo xy menos 1, xy, la puedo poner como el q de x, que en este caso nada más sería estos dos números, ¿sí? Por la segunda derivada, ¿sí? Evaluada en algún punto. Aquí me equivoqué, miren, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí tendría que haber puesto si x en el intervalo abierto, xy menos 1, xy, ¿verdad? No sé si notan el error que puse aquí. Aplicando la proposición esa, diría que la diferencia de f de x menos pi de x debería ser igual a este producto por la segunda derivada evaluada en un punto del intervalo abierto xy menos 1, xy, ¿verdad? Es el intervalo donde estoy aplicando la proposición 1. Entonces, bueno, antes de enviarles las diapositivas, voy a corregir este error, porque aquí debería de decir xy menos 1, xy. ¿Estamos? Bueno, entonces, esto es lo que me dice la proposición 1 aplicado a la función f y a la recta, ¿no? Que es un polinomio de grado 1, en el intervalo xy menos 1, xy. Es decir, esta diferencia la puedo ver como este producto por la derivada, la segunda derivada de f evaluada en algún punto xy x. Bueno, la segunda derivada es la que nos da la proposición que estoy usando, ¿no? Recuerda, Brenda, que estoy usando la proposición 1 para n igual a 1. Para n
igual a 1. Y si yo hago n igual a 1, en la proposición me quedaría, si n es igual a 1, aquí me quedaría la segunda derivada, ¿no? Si hago n igual a 1. Es el caso en que lo estoy usando, ¿verdad? A lo mejor este resultado debí de haberlo puesto nada más para el caso n igual a 1, ¿verdad? Y para que no lo hiciera de manera tan general, a lo mejor en las diapositivas lo cambio, ahora que se los envíe, lo cambio para que... Yo quise ponerlo en la forma general, pero realmente solo lo estoy usando para n igual a 1. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, a ver, regresando, ya podemos estar seguros que esta diferencia por esta proposición se puede escribir de esta forma. Y les digo, reitero, este punto xi x donde estoy evaluando la segunda derivada, tendría que ser un punto del intervalo xi menos 1, xi, es en el intervalo donde lo estoy aplicando. Sí, eso también, Ilian, tal vez lo voy a poner, decir, para el caso n igual a 1, ¿cómo queda? ¿No? Aquí me parece buena idea. Muy bien, pero bueno, si ya se entendió esta parte, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Entonces esta diferencia ya se puede hacer de esta manera. Esto vale para toda x del intervalo xi menos 1, xi. Y, pues bueno, si recordamos, como les decía, como este punto xi x tiene que estar en el intervalo xi menos 1, xi, pues entonces la segunda derivada de f evaluada en xi x, pues tiene que estar acotada por el mínimo y el máximo de la segunda derivada en esos intervalos, ¿no? Y también, como ya les había observado, recuerden que este producto es menor o igual que 0, ¿no? Para toda x en el intervalo xi menos 1, xi, este producto es menor o igual que 0. De tal manera que con base en estas desigualdades, pues, digamos, si yo multiplico por este factor, multiplico estas desigualdades, pues se me invierten, ¿no? Se me invierten y ahora quedan así, ¿verdad? Queda que mi' sobre 2, ¿eh? También divido sobre 2 de una vez, pues va a ser menor o igual que este producto y esto va a ser menor o igual que este producto, ¿no? Entonces, no sé, está claro, ¿verdad? Las desigualdades. ¿Por qué el producto es menor o igual que 0? Recuerden que aquí estoy hablando de x en el intervalo xi menos 1, xi. Eso quiere decir que x es mayor o igual que xi menos 1. Por lo tanto, este factor es positivo. Pero x también es menor o igual que xi. Y eso hace que este factor sea menor o igual que 0, ¿no? Entonces, este es mayor o igual que 0 y este es menor o igual que 0, pues todo el producto es menor o igual que 0, ¿no? ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí, Samuel, también? Perfecto. Entonces, haciendo estas operaciones, les digo, multiplicando estas desigualdades por este número, dividiendo entre 2, se invierten las desigualdades y me queda así, ¿verdad? Entonces, esta desigualdad, pues, dado que este número de en medio es igual a la diferencia f de x menos pi de x, pues ya tengo estas desigualdades, ¿verdad? Simplemente estoy sustituyendo que esto que está aquí, pues es igual a este término, ¿verdad? Por lo que decíamos acá. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, entonces fíjense, ya, si integramos estas desigualdades, pues me va a quedar de este lado, ¿verdad? La integral del lado izquierdo de la desigualdad, la integral de f de x menos pi de x, y la integral del lado derecho de la desigualdad.